Buenos días, hermanos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Nos gozamos de estar nuevamente en este día, poderlos saludar desde nuestro hogar, siempre lamentando las situaciones que se están viviendo, lo que estamos pasando. Hoy es un día bastante triste para nosotros, ya que la familia de nuestro hermano Luis pues está de luto y todos pues nosotros nos sentimos igualmente en nuestro corazón porque nuestro hermano Luis Franco ha pasado a la presencia del Señor y esperamos en el Señor Jesucristo que Él conforte sus corazones. Hemos estado orando por ellos, por lo que se está viviendo. Hay muchas situaciones, muchas familias que están enlutadas y cuando estábamos orando, el Señor puso en mi corazón hablar unas palabras, mis amados hermanos, sobre esta situación y espero en Dios que sea de consuelo, que sea de ayuda, porque la palabra del Señor nos habla que tenemos que alentarnos unos a otros. Ciertamente hay luto en nuestro corazón, pero también hay alegría. La palabra de Dios nos habla a nosotros que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todos los que hemos aceptado, los que hemos reconocido al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos la promesa de la vida eterna. Eso es mediante la fe. Quiero que oremos en el nombre de Jesucristo para que podamos entrar de lleno y les pido un poco de paciencia. Voy a hablar un poco del tema, lo que se refiere a la muerte de nuestros parientes y otro para complemento, un tema que el Señor me dio. No es muy extenso, pero para que no piensen que estamos yendo de aquí para allá, les comento de una vez. Quiero agradecerles antes de orar por permitirnos llegar a sus hogares. Es una bendición por este medio poderles saludar. Ah, está algo difícil la situación, que no quisiéramos nosotros ir a estar en sus hogares con todos, pero por las medidas que han dado uno tiene que respetar también, según la palabra del Señor nos habla en Romanos 13, que tenemos que acatar las leyes terrenales, y eso hemos estado haciendo, clamándole en nuestro hogar con nuestra familia. Hemos estado luchando en oración por todos, mis amados hermanos. Yo sé que quisieran muchos que nosotros llegáramos a sus hogares, pero se ha tornado un poco difícil. Y déjeme decirle que para la oración, el Espíritu Santo, no hay barreras. No porque usted de aquí a la China, o que esté en Estados Unidos, o que esté en Europa, la oración no va a llegar. Siempre, siempre hemos visto la mano del Señor. Hemos orado, mis amados hermanos, por teléfono a otro lugar, y el Señor ha obrado milagros. Entonces, solamente el Señor lo que quiere de nosotros es que nosotros le creamos, que tengamos fe, que tengamos confianza en Él, que le creamos a su palabra. Y entonces el Señor va a obrar grandes prodigios y milagros. Recuerde usted que la palabra del Señor nos habla en Hebreos capítulo 11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca a Él, dice la Escritura en el versículo 6, que tiene que creer que el Señor existe, y entonces Él recompensa a los que se acercan a Él. Gracias, amados hermanos, gracias oyentes, por permitirnos llegar a sus hogares. En el nombre de Jesús les saludamos con todo nuestro amor en Cristo Jesús, y vamos a orar rogándole al Señor por medio del Espíritu Santo que Él sea ministrando los hogares, ministrando los corazones, esos corazones que están abatidos, esos corazones que están tristes por pérdida de familiares. Oremos en el nombre de Jesús. Padre, gracias por esa misericordia que ha tenido con nosotros. Gracias por permitirnos
llegar un día más a los hogares de los hermanos, Señor. Gracias por permitirnos ver la luz de un nuevo día, Señor, por ese aire que usted nos permite respirar. Gracias, amado Señor y Salvador, por darnos esa vida, ese soplo de aliento, Señor. Ayúdenos a agradarle en todo momento en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, que nuestra vida pueda ser, Señor, de servicio, Dios mío, de utilidad, Señor. Que pueda ser nuestra vida, Señor, como un vaso de honra para usted, para su gloria, Señor. Que nos podamos alentar, que nos podamos ayudar unos con otros, Señor. Oro, Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios eterno. Quizás la familia de nuestro hermano Luis no va a estar viendo en estos momentos, Señor, pero yo sé que más adelante van a poder ver este video y estas palabras son para fortaleza de su vida, en unión de mi familia, en unión de los hermanos. Oramos en el nombre de Jesús, convenidos, unidos, creyendo que el Señor va a fortalecer esos corazones, va a fortalecer esas vidas para bienestar de ellos. Oramos en el nombre de Jesucristo para que esa palabra bendita de nuestro Señor llegue y toque esos corazones y que quite toda raíz de remordimiento, toda raíz de rencor. Quizás alguien de ellos esté diciendo que ya no quiere creer en Dios por la situación que está viviendo, pero en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo dé esa fortaleza, que abrace ahí en el nombre de Jesús a toda esta familia para confortar esos corazones, que les dé paz en el nombre de Jesús, que alivie ese dolor. Es de considerar y es permitido estar de luto, pero oramos para que no pierdan la esperanza. Oramos para que en sus corazones esté ese anhelo de seguir al Señor Jesucristo, porque nuestro hermano Luis ha pasado de muerte a vida. Ahí es donde inicia esa eternidad, ahí es donde inicia esa dicha de estar con nuestro Salvador, de ver cara a cara a aquel que dio su vida por nosotros. Oro en el nombre de Jesús por todas las familias, quizás aquellos que no nos hayamos enterado. Oramos en el nombre de Jesucristo, pidiendo fortaleza para esas familias, en el nombre de Jesús, por esos hogares, para aquellos que en estos momentos estén pasando por una tribulación, aquellos que se hayan infectado, que se hayan contagiado de ese virus. En el nombre de Jesús oramos para pedir misericordia al Señor, para que Él toque esos cuerpos. Y en el nombre de Jesús, así como llegó ese virus, así que se vaya, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, le ruego en el nombre de Jesús que opere un milagro en esas vidas. Hay varias peticiones, varios mensajes para que se esté orando por familiares, por conocidos, por amigos, por personas, por compañeros de trabajo que están infectados con ese virus. Oramos en el nombre de Jesucristo para que esa palabra de poder, esa palabra de victoria llegue allá y ellos puedan triunfar sobre ese virus en el nombre de Jesús. Para que las personas que no crean por la palabra, crean por los milagros, por las maravillas que el Señor está haciendo en estos momentos. Aquellos que no han querido creer anteriormente, ahora que están infectados, vean la mano de Dios, la mano poderosa de Dios. Porque nosotros quisiéramos, cuando oramos, que todos se sanen, pero sabemos que el Señor, en su sola potestad, Él decide lo que es mejor para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús para fortaleza de todos los hermanos, de todos los amigos, de los oyentes, en el nombre de Jesucristo. Aquellos que están teniendo familiares, parientes, conocidos, vecinos ahí, que esa fortaleza de parte de Dios llegue a sus vidas y que puedan tener esa esperanza, que en medio de esa tormenta pueda brillar la luz del Evangelio de Cristo, porque eso es lo que es el Evangelio, es luz, esa luz que brilla en medio de las tinieblas, el Evangelio de Jesucristo. Padre, gracias, Dios mío, por la oportunidad y bendición que me da de poder compartir este mensaje. Oro en el nombre de Jesús para que usted use mi vida en el nombre de Jesús como un canal, como una fuente de bendición, que el Espíritu Santo hable a través de mi boca, que Él moldee las palabras que van a salir de mi boca para que sean de bendición para todo aquel que está oyendo, aquel que va a oír esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Dios mío. Oramos reprendiendo todo estorbo del enemigo en el nombre de Jesús,
reprendiendo en el nombre de Jesús todo desánimo, todo cansancio, toda distracción, toda tristeza, toda duda en el nombre de Jesucristo. Atamos y ligamos en el nombre de Jesús todo espíritu contrario al Espíritu Santo y proclamamos libertad en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Dios mío, por su Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros y que está con nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo hemos orado. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, si usted puede abrir su palabra ahí, la Santa Biblia, busquemos el primer libro a Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a hablar unos versículos ahí de la palabra del Señor. En el nombre de Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a leer unos versículos ahí, iniciando el versículo 13. Gloria al Señor Jesús. Si usted lo está buscando ahí, le damos un tiempecito para que usted pueda encontrar ahí en el Nuevo Testamento. Ahí está Primera de Tesalonicenses. Gloria al Señor. Ahí está, después de Colosenses, inicia Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Gloria al Señor. La palabra del Señor dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Leemos versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a otros con estas palabras. Yo me detenía a pensar cuando estaba leyendo estos versículos, amados oyentes, que Pablo tenía una preocupación, y es de mencionar que el día jueves estábamos compartiendo el inicio a la epístola de Tesalonicenses. Pablo estaba preocupado porque había muchos que estaban atormentando, estaban angustiando a los hermanos de Tesalónica. Y Pablo quiere dejar claro, y esto es para el día de nosotros, mis amados hermanos. Pablo, él inicia diciendo, para los que no saben, no quiero que lo ignoren lo que le sucede a los que duermen. Y quiero ahí un poquito enfatizar, mis amados hermanos, si usted solo ha leído y no le ha prestado atención, el apóstol menciona la muerte del creyente, un dormir. Eso es nosotros. Nosotros dormimos porque estábamos leyendo ahí que vamos a oír a los que ya partieron, los que ya han sido sepultados, van a oír primero ellos la voz como trompeta, como voz de arcángel. Dice que el Señor hablándoles para que ellos se levanten primero. Y si nosotros, el apóstol Pablo tenía la esperanza, y él decía, ¿verdad? Luego nosotros, los que hayamos quedado, él creía que todavía iba a estar. Quizás nosotros que no hemos partido, vamos a escuchar de segundo el llamamiento y vamos a ser arrebatados a la presencia del Señor. El apóstol habla y dice que los que duermen en el Señor, y dice para que no se entristezcan como las personas que no tienen esperanza. Cuando Pablo habla de esto,
es porque aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo, porque la palabra de Dios, nosotros los que hemos creído que la Biblia es la palabra de Dios, aquí hay promesas para el creyente. Yo no estoy metiéndome a decir nada de los demás. Yo solo hablo lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y la Biblia dice que aquel que ha recibido al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ha pasado de muerte a vida. Eso es lo que dice la Escritura, no me lo invento yo. Y aquí está diciendo la Escritura que para aquellos que el Pablo quiere que no ignoremos, para aquellos que han dormido en el Señor Jesús. Aquellos que han perdido familiares, creyentes en el Señor Jesucristo, esta palabra es para ustedes. Que no ignoren cómo es que están ellos. Pablo dice, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Y esto es porque muchos aquí en esta vida, amado oyente, piensan que esta vida hay que disfrutarla, hay que gozar los placeres del mundo, hay que hacer todo lo que podamos y que de ahí se termina todo, porque lo único que se vive, lo que se goza, lo que se disfruta es lo que tenemos y de ahí se termina todo. Pero déjeme decirle que la Biblia, la palabra de Dios, dice lo contrario. Después de esta vida, después de morir, hay otra vida. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La Biblia promete que el que muere en Cristo, Él lo espera, dice, para morar con Él para siempre. Y quizás usted se pregunte, ¿verdad? Si usted no conoce mucho de la palabra de Dios, hermano, ¿y dónde? O mire, ¿y dónde dice eso? Pues el Señor Jesucristo, cuando estaba para morir en la cruz del Calvario, siendo crucificado, la palabra del Señor nos habla en Lucas 23:43, que hubo uno de los ladrones. Se inventan algunos, ¿verdad? Que el ladrón bueno y el malo. No. Los dos eran ladrones y estaban pagando una culpa ahí. Uno de ellos reconoció y decía que que no ha hecho nada. Él sabía que el Señor Jesucristo no había hecho nada malo, pero él estaba en esa cruz para llevar su pecado y el mío. Él sufrió ese castigo por nosotros. Dice la Escritura en Lucas 23:43 que le dijo el Señor Jesucristo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando empieces a reinar. La promesa fue, porque ellos iban a morir ese día. Hoy te prometo que estarás conmigo en el paraíso. Esa es la promesa que nosotros tenemos como creyentes, mis amados hermanos y oyentes, que cuando nosotros dormimos en Cristo es un despertar glorioso en los brazos de Él. La palabra del Señor también nos habla en el Evangelio de Juan 14:3, dice Él, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré a vosotros otra vez y os tomaré a mí mismo, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es una promesa, amados hermanos, que es fiel, porque nosotros hemos dicho y hemos hablado que la palabra del Señor se cumple a cabalidad. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. Usted puede fallar, yo fallo, pero el Señor Jesucristo no. Todas las promesas, todo lo que está escrito, usted puede escudriñar el Antiguo Testamento, todo lo que se escribió para el pueblo de Israel, a cabalidad se ha ido cumpliendo. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos. La palabra del Señor dice que ni una jota ni una tilde se dejará de cumplir de la palabra. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Por eso es de que tenemos la confianza de lo que nos ofrece la palabra de Dios, lo recibimos por fe, la vida eterna. Y el apóstol, aparte de mencionar, si usted también pone atención en el Evangelio de Juan, capítulo 11, cuando Lázaro había muerto, el Señor Jesucristo, a él le llegan a avisar que Lázaro estaba enfermo y él todavía se queda 2 días ahí. Usted lo puede leer en su casita y después de la meditación de la palabra, ahí en el capítulo 11, ahí está.
Y el Señor se queda todavía y a los 2 días el Señor le dice a sus discípulos, vayamos porque nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos se preguntaban, bueno, si duerme es porque se va a recuperar, va a estar mejor. Pero el Señor Jesucristo les habla abiertamente adelante diciéndoles, ha muerto Lázaro. Pero eso es lo que llama la palabra de Dios, un dormir, la muerte para el creyente. Yo le animo, si usted que va a escuchar este mensaje no ha recibido al Señor Jesucristo, ahora es el tiempo aceptable. Recíbanlo en su corazón. Es sencillo que usted le confiese al Señor y que le diga que usted reconoce que es un pecador y que le ha fallado y que reconoce que la muerte que tuvo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, usted lo acepta y lo reconoce y que Él murió en la cruz para que usted tenga vida eterna y que usted quiere caminar en sus caminos, que usted le quiere servir y usted hace votos y que por medio de esa sangre que Él derramó, usted es limpio, por esa sangre quedan limpios sus pecados, usted puede recibir la vida eterna. Yo le animo a que lo haga, para que no se quede diciendo para el día de mañana. Mañana es incierto. Nadie sabe qué va a pasar mañana. Todos hacemos planes. Quizá nuestro hermano Luis dijo, mañana yo voy a estar con mi familia, pero ya no llegó ese día. Y así muchos han hecho planes diciendo, mañana voy a ir a tal lado, mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y ese mañana no llega. Pero qué maravilloso cuando nosotros tenemos la seguridad, la certeza de que si nosotros dormimos en Cristo, vamos a resucitar gloriosamente en sus brazos. Vamos a ir a conocer a aquel que dio su vida por usted y por mí. Pablo dice, ofrece ahí a los creyentes, hay una triple promesa. Dice que los muertos en Cristo resucitarán. Esa es la primera promesa. La segunda promesa dice, los que estemos vivos en ese momento seremos arrebatados. Y la otra promesa es, estaremos con el Señor para siempre. No se ha puesto en su corazón a pensar usted como creyente, le hablo a usted como creyente, que el anhelo de todo creyente es estar con aquel que dio su vida, verle. Ese es el anhelo del creyente, estar con aquel que dio su vida. Y entonces nosotros nos ponemos a analizar esta palabra, mis amados hermanos. La seguridad, por más que tenga usted dinero, eso no le va a comprar la vida eterna. Usted sabe y puede estudiar la historia que muchos han estado buscando desde la antigüedad la fuente de la juventud. Han querido y han hecho y han deshecho un montón de cosas. Se oye un montón de mitos. Que hay un elixir y hay esto y el otro. Y que buscan. Y siempre han muerto. Todos los grandes de la historia, los científicos más grandes han muerto y está la tumba. Hoy usted puede ir, si usted tiene las posibilidades, usted puede ir a buscar la tumba donde sepultaron al Señor Jesucristo y la tumba, para la gloria de Dios, está vacía. Por eso es que nosotros tenemos esperanza, porque Él fue el único que se ha levantado, venció la muerte con poder, dice la palabra, y está sentado a la gloria del Padre. Esa es la confianza que nosotros tenemos como creyentes. Todo aquel que ha dormido en Cristo Jesús tiene esa victoria que resucita allá en los brazos del eterno Salvador. Yo le insto a que siga adelante, que su fe no desmaye. Sé que ha sido duro estas situaciones que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando, y sigue esta situación dura. Se están dando noticias de que posiblemente se va a comenzar a reaperturar el país.
Amados hermanos, oyentes, hemos visto en las noticias otros países que por la situación terrible de la economía han reabierto los países, la economía, y se ha tornado en un colapso, porque ha sido una epidemia terrible la que se ha desatado. Quizás hoy el mundo no vea ninguna clase de esperanza. Tienen motivaciones porque ellos quieren salir adelante, tienen planes de gobierno establecidos para hacer esto y lo otro, para mitigar lo que se está dando con la economía. Pero la única esperanza la encontramos en Cristo Jesús. Él es la única esperanza. Y yo por eso le insto, venga a Él. Si usted no le ha recibido, venga, acérquese a Él. Él lo va a estar esperando con los brazos abiertos. Él no le va a decir, yo estoy viendo tu pasado y fuiste un delincuente, fuiste un asesino. Si usted viene de todo corazón, Él le perdona. Borra esas rebeliones. Dice la palabra del Señor que Él sepulta en la profundidad de la mar nuestros pecados y aleja nuestras rebeliones. Dice, tanto está distante el oriente del occidente, hace alejar esas rebeliones y no tiene memoria más de los pecados porque cubre con su sangre preciosa esas faltas. Nosotros nos acordamos de las malas decisiones, de los malos caminos que hemos tomado, de lo malo que hemos hecho, pero el Señor Jesucristo, cuando borra nuestros pecados que nosotros nos arrepentimos, Él ya no se recuerda, ya no tiene memoria más de eso. Por eso yo le insto a que venga el Señor Jesucristo, hoy que todavía hay tiempo. En medio de esta incertidumbre, en medio de la aflicción que está viviendo, usted puede venir y tener la seguridad, la certeza de gozar, de estar seguro que su nombre va a estar inscrito en el libro de la vida, y cuando usted muera, aunque sienta un padecer, dejar a su familia, usted va a abrir sus ojos en los brazos, en la presencia del Redentor, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol habla ahí que la palabra del Señor nos habla de un arrebatamiento, y hay un ejemplo bien notorio, y no voy a hablar del Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 39, cuando Felipe habla al eunuco, aquel principal de la reina Candace, Felipe le habla, le comparta el Evangelio desde Isaías, le habla el Evangelio de Jesucristo. Y luego que se bautiza, el Espíritu Santo arrebata a Felipe y él se encuentra en la ciudad de Azoto. Esta es una muestra, cómo vamos a ser arrebatados. En un instante, Felipe estaba con el eunuco, hablándole, bautizándolo, y aquel hombre salió de las aguas gozoso, y en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, Felipe ya no se encuentra con el eunuco. Se encuentra en la ciudad, hablando, compartiendo la palabra. Eso es una muestra de cómo va a ser el arrebatamiento. Muchos se burlan, muchos se mofan hoy y se burlan del arrebatamiento. Otros dicen que son creyentes, dicen que no va a haber arrebatamiento. Ese es el consuelo del creyente. Antes de todo lo que viene, los acontecimientos grandes que nos habla la Biblia en Mateo 24, el Señor Jesucristo va Él a levantar a su iglesia. Mateo 24 del 30 al 31 dice la Escritura que aparecerá la señal del Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo. Y dice que todas las naciones lo verán y también lamentarán cuando vean la señal de Él. Y dice la palabra en el verso 31 que Él dice que enviará a sus ángeles con voz de trompeta, dice, y juntará a todos los escogidos, dice, de los cuatro vientos, de un extremo del cielo a otro. Qué glorioso, mis amados hermanos, en realidad. Como les repito, estamos de luto. Nos unimos al dolor de la familia de nuestro hermano Luis Franco. Nos unimos al dolor de las demás familias que han perdido sus seres queridos. Pero la palabra del Señor nos da un consuelo, que en Cristo Jesús hay vida. Aquellas lágrimas, aquella tristeza va a ser enjugada.
cuando estemos en la presencia del Señor. Por eso yo le insto a que sigamos confiando, a que sigamos creyendo en la palabra de Dios. Quizás hoy haya desesperanza, haya desánimo, no tenga consuelo, pero yo le animo en el nombre de Jesucristo a que siga creyendo en la palabra. La palabra del Señor no nos dice a nosotros que nosotros cuando recibimos al Señor Jesucristo vamos a tener bonanza, vamos a tener riqueza, ya no van a haber problemas. La palabra del Señor a nosotros nos habla que en el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendremos aflicción. Y quizás usted diga, bueno, ¿y entonces de qué se trata la vida del creyente? La vida del creyente se trata de eso, en la esperanza que aguardamos. Claro, ahora estamos sufriendo por un poco de tiempo, pero no se compara con la gloria venidera. No se compara con la gloria que nos espera ya con el Señor Jesucristo. Si usted está oyendo, si usted va a ver este mensaje, yo le insto en el nombre del Señor Jesucristo a que ponga toda su confianza en la palabra de Dios. Esta palabra, el diablo, el enemigo ha tratado de destruirla, de oponerse a ella, pero sigue, y hoy en día es el libro más vendido, reconocido mundialmente. Esta palabra trasciende porque el Señor Jesucristo dijo, Él dijo que su palabra permanecería para siempre. Nadie la va a poder revocar. Por eso es de que nosotros como creyentes ponemos nuestra confianza en esta palabra viva, esta palabra gloriosa. Y si la palabra del Señor a mí me dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero, yo lo creo y me aferro en el nombre de Jesús a esa palabra. Y yo le animo a que en su corazón atesore esta palabra. Si usted está pasando por esa tribulación que ha perdido un ser querido, atesore esta palabra. La palabra del Señor es la que nos alienta, la que nos conforta. Ella, porque es palabra de vida. Esta palabra, dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y el verso 36 del capítulo 8 dice, así pues que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esa libertad es para que no nos encadenemos. Yo no estoy diciendo que no guardemos luto. No. Es necesario guardar un tiempo de luto. Llorar también. Pero no vayamos al extremo. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios, amado oyente. Eso es lo que nos quiere decir la palabra de Dios. No que estemos como aquellos que no tienen esperanza, porque en Cristo hay esperanza. Pablo estaba con esta angustia y por eso les escribió a los de Tesalónica. No se angustien, no se desesperen, no se desanimen, porque aquellos de sus familiares que han creído en el Señor Jesucristo no quedaron en el vacío, no quedaron en el olvido. No, están gozándose allá con el Señor ya. Ellos sí, como se dice esa expresión en el mundo, ahora ha descansado. Hoy verdaderamente ha descansado, porque está en los brazos del Redentor, del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Yo les insto a que sigamos creyendo, a que sigamos confiando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esos corazones dolidos ahí, yo no le digo que ya no siga llorando, no, es necesario guardar un tiempo de luto. Anteriormente el pueblo de Israel, dice la palabra del Señor, que cuando ahí en el capítulo, en el último de Deuteronomio habla, y el principio de Josué, cuando Moisés murió, dice que 30 días guardaron de luto. Es necesario que guardemos luto, que lloremos por nuestros seres queridos. Y nosotros nos unimos también a esa tristeza, a ese dolor en el corazón. Pero la palabra del Señor nos anima, amado oyente, para que tengamos esa esperanza y esa confianza, que hoy su ser querido, aquel que había recibido al Señor Jesucristo, está en la presencia de Dios. Y si usted un día más adelante quiere volverlo a ver, yo le insto a que siga confiando y creyendo
creyendo en la palabra de Dios, para que un día, no muy lejano, podamos estar reunidos nuevamente allá con ellos, juntos, poder volver a aquellos. Esa es mi esperanza. Esa es la esperanza que yo tengo, de volver a ver un día a mi mamá. Poder nuevamente verla ahí, gozándose allá en la presencia de Dios. Yo le animo en el nombre de Jesús, todos aquellos que han perdido un ser querido, a que sigan adelante, a que sigan confiando. Y le repito, si usted no lo ha recibido, no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador, hoy es el día. Hoy es el día acepto, dice la palabra. Hoy es el día de salvación. Hoy es que venga usted a cuentas con el Señor. Dice la palabra del Señor que por muy difíciles, por muy oscuros que sean nuestros pecados, el Señor los convierte como blanca nieve o como cual blanca lana. Así es el poder de Dios. En un momento, quizás usted se vea al espejo y siga siendo la misma persona, pero interiormente el Señor ha transformado su corazón. La palabra del Señor nos habla, amados hermanos, que la muerte en realidad pues uno desconoce, no se habla mucho. Tenemos la historia que nos habla el Evangelio de Lucas, de el rico y Lázaro, que Lázaro, creyente, él pasó al seno de Abraham, y el otro, lamentablemente, el otro que no quiso creer, que no tuvo compasión de aquel pobre, estaba en un tormento. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Hay dos caminos, uno de salvación y otro de perdición, y está en nosotros como humanos. A usted nadie lo va a obligar. Tenemos un libre, se nos dio un libre albedrío. A usted nadie lo obliga a cometer un homicidio. Nadie lo obliga. Y luego decimos, ¿por qué Dios permite? No, nosotros somos los que decidimos. Así como usted decide aceptar y reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador, como la fuente de vida, usted decide no reconocerlo, no aceptar el regalo de vida. Entonces, hoy es el día de salvación. Es el consuelo que tenemos, mis amados hermanos. Tenemos que apoyarnos unos a otros. La palabra del Señor nos hablaba en el versículo 18 que nos alentáramos. Que estas palabras sirvan de consuelo, dice. Con estas palabras hay que alentar a los creyentes. Y lo otro, amados hermanos, yo cuando me he encontrado triste, me alienta mucho escudriñar nuevamente la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 4. A mí siempre me gusta decir, en medio de mis tormentas está mi Salvador. Pero eso depende si usted quiere dejar entrar a su barco, que es la vida, al Señor Jesucristo. Dice la Escritura ahí en Marcos capítulo 4, Él reprendió al viento y a la mar y se hizo grande bonanza. Esto depende de nosotros si nosotros queremos dejar que el Señor, que tiene toda la autoridad, reprenda esa tormenta, lo que usted está pasando. Esa tribulación que usted está viviendo, depende de usted si usted quiere permitir que el Señor tome el control de eso. Quiero hablarle algo, una pequeña reseña que me llamó mucho la atención. Me gusta mucho referente a esta palabra. Dice, el viento rugía, los relámpagos encandilaban, las olas golpeaban. Pensé que moriría. Mis abuelos y yo estábamos pescando en un lago, pero nos habíamos quedado demasiado tiempo. Cuando el sol se puso, una rápida borrasca, una tempestad, se desató sobre nuestro pequeño bote. Mi abuelo me dijo que me sentara en la popa, en la parte de enfrente, para no darnos vuelta. En ese momento, no sé cómo, empecé a orar. Aterrorizado. Tenía 14 años. Le pedí a Dios que me tranquilizara y que nos protegiera. La tormenta no se calmó, pero pudimos llegar a la orilla. Hasta hoy no sé si alguna vez sentí más intensamente la presencia de Dios que aquella noche en esa tormenta. Jesús sabe de tormentas. En el Evangelio de Marcos estábamos hablando, dice que sus discípulos
cruzaban un lago, poco después se enfureció el viento. La tormenta de aquella noche probó y venció a aquellos pescadores. Usted sabe, conoce la palabra de Dios, que aquellos hombres eran experimentados en el agua, porque eran pescadores. Toda persona que se dedica a la pesca conoce del agua, conoce de las tormentas. Y dice que aquella noche esa tormenta y ese viento venció a aquellos pescadores, porque tuvieron temor, tuvieron miedo. En un momento se acobardaron. Y ellos pensaron que morirían, porque las olas, dice que ya estaban anegando la barca, la estaban hundiendo. Quizás hoy no está literalmente usted en un lago, en el agua, pero la barca de su vida, usted siente que se está hundiendo. Usted siente que ya no puede más. En medio de esa tormenta, yo le insto a que permita que el Señor Jesucristo se levante Él, a que Él le permita que se levante y que reprenda los vientos y que cese la mar. Él es el único que lo puede hacer. Dice la Escritura, amados oyentes, amados hermanos, que ese día en la noche dice que le dijo a sus discípulos que cruzaran al otro lado, y se desató una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que comenzaba a hundirse. Y el Señor Jesús, mientras tanto, dormía en la parte de enfrente del barco. Él estaba durmiendo en un cabezal, y dice que así que los discípulos lo despertaron y le gritaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos, que perezcamos? Él se levantó entonces y reprendió el viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y Él les dijo algo, que eso nos pregunta hoy en día el Señor: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? ¿Todavía no han creído en mi poder? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Usted y yo sí sabemos quién es. Es Jesús de Nazaret, el poderoso, el que está sentado allá en la gloria, clamando día y noche, intercediendo por nosotros. Él es el único que nos puede ayudar en medio de esa tormenta, cuando ya sentimos que nos ahogamos, que la barca de nuestra vida está por inundarse y por irse a la profundidad de la mar. Él es el único que nos puede socorrer, si usted se lo permite. Es el único que puede reprender los vientos y hacer que esa situación en la vida cese y haya grande bonanza. Todo es si nosotros se lo permitimos. Amados hermanos y oyentes, yo les insto en el nombre de Jesús a que ustedes puedan meditar un momento en esta palabra y que puedan poner su confianza en aquel que sí tiene el verdadero poder. Las riquezas, todas las riquezas, todo lo que tenga el poder en esta tierra, no puede hacer nada. Por más que usted tenga dinero, por más que usted quiera hacer, usted con su fuerza, con su dinero, con lo que tenga de autoridad en la tierra, usted no va a poder revivir a nadie. Pero el Señor Jesucristo ha prometido, Él sí puede. En Él tenemos vida eterna, amado oyente. En Él está la vida. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan que la vida vino al mundo. Lamentablemente, los hombres lo desecharon porque preferían las cosas malas. Pero hoy que estamos viviendo esta tribulación, esta pandemia, este virus que se ha expandido en todo el mundo, hoy podemos nosotros acercarnos a aquel que dio su vida, aquel que sí puede ayudarnos, aquel que está hoy ahí esperando. Apocalipsis 3:20 dice que Él está a la puerta, tocando su corazón. No se resista,
No se resista. Hoy es el día acepto. Isaías 1:18 dice que lleguemos a Él luego. Él nos está llamando para que lleguemos a Él. Y para que, aunque veamos que no pasa la pandemia, nuestros corazones puedan estar en paz. Porque Él es el que promete darnos una paz. Filipenses 4:7 dice que Él es el que da la paz que sobrepasa todo entendimiento y que Él va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Él. Él es el único, amado oyente, el único que nos puede ayudar en medio de esta crisis que estamos viviendo. El que puede confortar nuestros corazones, alentarnos. Él es el único que puede quitar esa desesperanza. Yo le animo en el nombre de Jesucristo a que sigamos creyéndole al Señor, que sigamos orando, a que sigamos clamando. En las manos de nuestro Salvador y Redentor está nuestra vida. Nuestra vida, dice la palabra, que está escondida en Cristo. Es Cristo, en Cristo. Es Cristo nuestra roca, es Cristo nuestra fortaleza. Nuestro pronto refugio en las tribulaciones. La palabra del Señor nos anima y nos alienta a que sigamos confiando, mis amados hermanos y oyentes. Hoy le animo yo a que ponga su esperanza y toda su confianza en Cristo Jesús. Quizás anteriormente usted no quiso creer. Quizás se burlaron de usted y usted titubeó. Pero hoy es el día que se ponga cuentas, que haga nuevos votos con el Señor. Él lo está esperando con los brazos abiertos. Él no es como uno de humano que guarda rencor. El Señor Jesucristo es todo amor. Si usted llega a Él, si usted de todo corazón rinde su vida, el Señor lo está esperando con los brazos abiertos. Oro en el nombre de Jesús para que usted en su casita medite en esta palabra y que